Buenos días, gente. Ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número 369. Y ya estáis escuchando por ahí al fondo al señor y dueño y propietario único del canal, a Don Coco, que está aquí con nosotros este resumen semanal. Lo que pasa es que no quiere salir en imágenes ahora. Se pone un poquito revoltoso. Está hoy, se ha levantado con la vena rebelde. Bueno, dejando temas de Agapornis al lado, ¿qué cambios notáis? ¿Qué cambios notáis en el acuario? Bueno, pues de una semana a otra, ya sabéis que la semana anterior volvimos de vacaciones, nos encontramos el acuario bastante bien para haber llegado de vacaciones. Y bueno, pues os comentaba un poquito los trabajos que tocaban ahora después de volver de vacaciones. Lo que me ha dado tiempo a hacer esta semana ha sido pues un buen cambio de agua, ¿vale? Le metí un cambio de agua, lo dejé por aquí. O sea, esto sería fácil un 80%, porque mirad la inclinación que tiene, ¿vale? O sea, que dejé el agua por ahí. O sea, telita, ¿eh? Telita, el cambio que le metí. Más que nada para limitar nutrientes, o sea, para eliminar nutrientes en exceso que pudiese haber. Y esta semana ya, pues nada, lo podamos y no quise podar todas las plantas. Me dejé los Monte Carlos, que están ahora súper invasivos, pero vamos, que le meteremos también una buena poda al Monte Carlo. Vamos a añadir ya, ahora que está bastante controlado el problema de la cianobacteria en este acuario, vamos a añadir ya el tema de la arena, un poquito más de arena. Y aplicaremos el Phyton Git Soil de momento por las piedras de arriba para ver el tratamiento y ver cómo evoluciona y ver cómo es el producto, porque la verdad es que yo nunca lo he probado y va a ser la primera vez que lo utilicemos y vemos a ver el resultado. Que nos gusta, vaciamos casi por completo el acuario y tratamos también estas rocas que están bastante mejor, pero bueno, más que nada para la foto finish, ¿no? Ese producto es para dejar los sólidos del acuario en unas condiciones como si estuviesen nuevos, recién metiditos al acuario. La verdad es que para tomar así fotitos y tal, para el tema de concursos, viene muy bien. No obstante, al acuario le queda para estar de concursos. Hay problemitas de algas todavía. Estamos utilizando pues un régimen de abonado, vamos a llamarlo macro o magro, magro mejor dicho que macro, en tema de nitrógeno y demás. Y con el Specialized sí que noto que me crece algo de pincel, ¿vale? Supongo porque le mete demasiado fosfato y tal al acuario, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos compensar. Se queda perfecto, le hacemos una foto y hasta donde lleguemos, que yo este acuario lo quiero presentar, aunque sea por echarnos las risas, a algún concurso. Ojo, siempre desde el respeto a los demás que participan. No porque mi acuario sea la leche, sino porque no quiero desprestigiar a ningún concurso donde lo presente. Este acuario lo he sudado mucho, creerme que lo he sudado mucho, y aunque no sea un trabajo de 10, para mí, oye, pues es una evolución positiva todo lo que estamos aprendiendo en este acuario y que nos vamos a llevar y vamos a aplicar en otros acuarios, siempre teniendo en cuenta, lógicamente, que cada acuario es un mundo y lo que funciona en un acuario probablemente en otro acuario no te funcione, pero sabes más o menos la base, de dónde empezar y de dónde ir tirando y encontrar pues factores que te digan lo que hay que cambiar y lo que no. En un futuro, cuando rearmemos este acuario y demás, que no digo que lo vaya a desmontar ya, ni mucho menos este acuario, le quedan... Vamos a llamarlo muchos meses, porque no me quiero pillar los dedos con decirle que a este acuario le quedan 2 años, porque probablemente no le queden 2 años. Seguramente antes de 2 años esto lo hayamos rearmado, pero vamos, seguro. Entonces no me quiero aventurar, vamos a ver cómo evoluciona y ya está. Por cierto, que me preguntáis muchos TDS de los acuarios, mantengo ahora mismo a todos, porque son todos los peces más o menos en parámetros, menos los Tiger, los Buddies Tiger y demás, que se lo tengo un poquito más alto. Estos, los plantados y tal, los tengo a unos 150-180 TDS. Todos mis plantados, a excepción de los Buddies Tiger, que lo tengo un poquito más alto, unos 230 más o menos CDS. Así que, ya sabéis, más cositas. Vamos aquí a superficie. Hablando de aguas pantanosas, el estanque, ¿cómo va el estanque? ¿Cuándo volverá el estanque al canal? Pues muy pronto te voy a hacer un vídeo recopilación de lo que ha sido el estanque durante este último año, que yo creo que se lleva sin salir en el canal, los peces nuevos que entraron y demás, pero es que como voy poquito a la parcela y lo que voy, pues no me da tiempo a nada prácticamente, pues no lo grabo. Entonces, bueno, pues a ver si me da tiempo, vamos y os lo enseño cómo está, que oye, que algo ha cambiado, algo ha cambiado. Así que el estanque volverá. Tener paciencia, que esto volverá. Por cierto, tema verano, tema calores. Todavía no tengo puesto ningún ventilador. Está haciendo ahora mismo unas temperaturas que yo me estoy sorprendiendo de cómo avanza el verano. De momento hoy temperatura máxima de 29 grados aquí en Albacete, por lo tanto el acuario se mantiene perfectamente en torno a 24 grados y medio, 25, no sube más de ahí. Por eso todavía no le he puesto el ventilador. La peristáltica ya me ha llegado a la pieza, le voy a poner la peristáltica, le voy a poner el autorrelleno, le voy a poner el ventilador y esto se va a quedar automatizado
para olvidarme del acuario prácticamente en todo el verano. No es olvidarme, sino que dedicarle el tiempo a ver problemas y a ir tocando rutinas de abonado y demás para alcanzar la excelencia en el acuario. Una vez que termine eso, pues a disfrutar de él, que yo creo que ya toca. Por lo demás, meteremos más tetra ámbar, porque hay un buen número, aunque hay un número perfecto, y poco más. La verdad es que no está para no tocarlo mucho más el acuario, ya disfrutarlo y ya está. La verdad es que ha costado, pero oye, estamos llegando a buenos puertos. Vamos a ver si crecen las rotalas, coge esto un poquito más de color y lo disfrutamos algo mejor la semana que viene. Venga, seguimos. Bueno, y si me siento aquí a observar este acuario, ¿qué notáis diferente en el acuario? ¿Notáis algo diferente? Aparte de que las algas están en franca remisión, semana tras semana lo vamos viendo, yo estoy viendo a dos animalillos aquí del señor un tanto cambiados, ¿no? Bueno, ya estáis viendo que han vuelto los escalares al sitio del que no deberían salir. Fue un error sacarlos y meterlos en el cubo porque han estado más estresados. Al otro le han metido más zapatilla, entonces bueno, fue sacarlos aquí y la verdad es que, oye, bastante contento con pues el comportamiento. No se han escondido nada, los saqué hace 2 días y es que los peces pues ya se han hecho los amos y señores del cotarro. Están aquí en el acuario que da gusto verlo. Las algas que había, las pequeñas filamentosas, las estamos corrigiendo, añadiendo un poquito más de nitrógeno. Los lotus por fin me van bien en el canal, que nunca habían ido bien los lotus y están yendo muy bien en el acuario. Le hemos metido podita a las rotalas, tanto a la Vietnam como la otra. menuda memoria tengo. Bueno, el tema que le hemos metido poda y ya está. Vamos a ver conforme vaya tomando forma este acuario cómo se va poniendo. Y los escalares, si hacen una apuesta, pues sacaremos a la paridera, pondremos una paridera y sí que me interesa empezar con la reproducción para tener un mayor número de escalares. Y ya está, por lo menos para repartir un poquito los palos y que no, pues eso, que no ataquen tampoco al otro. El tercero en discordia lo tengo en el cubo todavía, porque hasta que no haya más, no sé si comprar más o no, es que no lo sé, porque si meto aquí muchos escalares, los pobres cardenales y borrachitos y tal, aunque son peces grandes y no creo que les ataquen, pero puede haber problemas, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que decidir qué hacer. De momento toca disfrutar, que el acuario se está poniendo ya pintoncete, y esto es un acuario de sentarse y gozárselo. Así que poco a poco, pues oye, este trabajo que hicimos hace 2 mesecitos y medio o casi 3 ya, de reestructuración del acuario, pues ha merecido la pena. Yo pensaba quitar el acuario, al final no lo quité y creo que fue un acierto no quitarlo porque es un acuario muy disfrutón. Hay que hacer muy poco en él y se disfruta mucho. Aún así, todavía hay que retocar cosas. Tengo mucha invasión de Fissidens. Jamás pensaría que diría esto, pero el Fissidens cuando se pone en plan invasivo es tela, se agarra a los troncos que alucinas y parece que están sucios. Todo eso no es que se alga, todo eso no es que se alga, eso no es alga, todo eso es Fissidens. Entonces, esto de aquí, esa pelotera de ahí, todo eso es Fissidens. Entonces eso tengo que dominarlo, pero bueno, poco a poco. Bueno, le llega el turno al holandés, entre comillas. Lo que pasó la semana pasada lo visteis en el vídeo. Que no haya visto el vídeo, que vaya a ver el vídeo porque es muy importante para entender lo que pasó la semana pasada en este acuario. Así que no sé lo que estáis haciendo, que no vais a ver el vídeo. Temas. ¿Qué ha pasado en este acuario? Pues es que ya lo estuvisteis viendo. No quiero hacer mucho más spoiler, pero básicamente estamos haciendo una serie semanal en la que día a día los trabajos que hago en este acuario se van a ver reflejados en una especie de vídeo recopilatorio hasta que consigamos un acuario holandés de manual. ¿Cuándo va a ser esto? Pues no sabemos si en 1 mes, si en 2 meses o si en lo que tenga que ser. Aún seguimos haciendo cositas, entonces bueno, poco a poco este acuario os puedo asegurar, os prometo, yo garantizo que va a ser una tremenda maravilla. Pero bueno, que no quiero hacer mucho más spoiler. Me dejé en el vídeo, bueno, es lo mismo que os he comentado ahora, el TDS. ¿A cuántos TDS? Este lo tengo en concreto a 175 justo antes de comenzar a grabar este pequeño fragmento, que me lo dejé sin comentar al final. Me fui por los cerros de Úbeda y en el vídeo de este acuario al final me lo dejé sin comentar. Así que ya sabéis, esperemos que con todos estos cuidados que le vamos a aplicar al acuario, que le vamos a meter, controlar perfectamente bien los problemas que están habiendo en el acuario
y yo creo que a ver, las plantas están sanas. Esto en cuestión de un mes, mes y medio tiene que estar perfectamente bien. No obstante, aún tengo que hacer cositas. Tengo que meter aquí un macizo, que las plantas creo que las tengo casi decididas. Aquí tengo que meter otro macizo de forma triangular, como tengo este de Juncus repens, pero no me gusta el Juncus repens. Por lo menos ahí, y ahora mismo tal y como está. Si veo que va evolucionando a la forma que a mí me gusta, y como por ejemplo, si vais a Exotic Shrimp, hay un acuario que tienen con Juncus repens, al entrar a la derecha, si no me equivoco, que lo tienen, es una maravilla cómo está ese Juncus. Si conseguimos darle esa forma y tal, que no debería haber problemas, puede quedar espectacular. Pero bueno, veremos, y si no lo acabaremos sustituyendo. Aquí probablemente vaya una Lancea Chai o algo así. Y bueno, con el tiempo iremos mejorando macizos, porque aquí tenemos un macizo de Rotala Green, que es este de aquí, ¿vale? Justo ese fragmentito de ahí es Rotala Green, y esto es todo Erectus, Pogostemon Erectus, pero si os fijáis, desde lejos no se aprecia diferencia. Ahí fue fallo mío porque la hoja es prácticamente igual. Entonces, probablemente tengamos que sustituir. ¿Cuál? Habría que pensarlo bien. Quizás la Rotala. Quizás la Rotala, porque esto es Juncus también, creo que es el Stellatus, y este es el Repens. Si metemos al lado del Stellatus otra planta, igual las raíces compiten entre ellas y se hacen un poquito la competencia. Con la Green he visto que no hay problemas, entonces quizás quitar la Rotala y meter ahí otra, no lo sé. Tendría que verlo, porque también la Vietnam es bastante invasiva, entonces bueno. La Vietnam creo que la voy a tener que cortar más baja, no me gusta cómo está de alta. Entonces creo que la voy a cortar un poquito más baja, si os fijáis. Bueno, la altura ahora mismo es esta, es la que es. Y nada, tengo que ver. Estoy pensando en voz alta ahora mismo. De hecho, voy a quitar esto de aquí. Como ayer estuvimos podando y demás, pues se me queda en el skimmer. Y nada, lo retiramos y ya está. Meteré más rasboras. Yo creo que vamos a meter aquí 300 millones de rasboras. Esta es la Brigittae, me encanta. También están por aquí los... ¡Ay! Se me ha olvidado completamente. Bueno, una memoria, en fin. Rotala Macandra, la de antes, y la del Fluval Roma. Todo eso es Rotala Macandra. ¿Veis? Poco a poco vamos tal. Por cierto, mirad, comparativa. Twinstar, Chihiros. Twinstar, Chihiros. Esta es la serie Pro, ¿vale? La WRGB Pro. Y esta es la serie G de Twinstar. Al ojo humano, ¿vale? En función de cómo yo lo tengo configurado, saturan mucho, o sea, saturan más los colores la Twinstar que la Chihiros. No es ni mejor ni peor una que otra. Esta, si le pones el modo Fizz, el modo Shrimp o lo que sea, un modo que sature un poquito más los rojos, al final son iguales, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no le puedes tocar el espectro, es el que viene de fábrica. Pero bueno, para que os hagáis la idea, ¿vale? Esto sería lo que están viendo, pues más o menos mis ojos ahora mismo. Si bien es cierto que en persona cambia, en persona es bastante distinto. Pero bueno, para que os hagáis la idea un poquillo de la serie G, que me gusta mucho su funcionamiento, la verdad. Si bien es cierto que para 120, no se calientan mucho, estaba poniendo la mano a ver si se calientan, para 120 litros, bueno, 120 centímetros, la potencia que lleva abajo no es mucha, pero las plantas están creciendo bastante bien, así que yo no me quejo. De hecho, estamos tapizando por ahí con un poquito de Locaris Mini. Entonces, bueno, no va mal, ¿eh? Yo la potencia cuando es justa, ¿para qué queremos más? Por cierto, aquí sí que tenía ese de ahí, yo creo que tiene alguna oclusión intestinal, el borrachito que veis por ahí. Tiene que ser algún problema. Son peces que tienen ya pues 4 años, fácil, o si no, alguno más. Entonces ya son peces bastante longevos y de vez en cuando pues sale alguno con algún problemilla. Entonces, bueno, de momento el pez está activo y tal, pero no se puede hacer mucho más, por lo menos yo, desde mi conocimiento. Darle la mejor calidad de vida, buenos parámetros y poco más. Una pena. Bueno, que seguimos. Bueno, ya estamos aquí en el low tech, que se nos va el brillo por las nubes. McMastery, va a comenzar ya el proyecto macmaster.com. Y nada, lo llevaremos a cabo, meteremos pues es lo que os dije, 3 hembritas con el macho, que estén aquí a gusto, que estén haciendo sus cosillas y ya veremos si no metemos otro macho. De momento el escalar, que le metieron bastante bien de leña, lo vamos a dejar aquí en la guardería, que esté tranquilito, madre mía, no sé si estáis viendo algo, que esté tranquilo y ya está, ahora es que se recupere. En este proyecto no hay que decir mucho. El ventilador lo tengo puesto, el Chihiros
cooling fan. Ojo, con Bluetooth. Esto es una maravilla. Lo tengo puesto, pero no se enciende. Es que ahora mismo es el único acuario que le tengo puesto y porque le hice el vídeo, ¿vale? De momento no me han hecho falta y crucemos los dedos. Lo que pasa que ya esta semana sí que toca, sí o sí, poner el resto. Se me cayó la planta carnívora al agua. Como tienen unas raíces ínfimas, pues dijo la pingui, pues que me voy al agua, nene, que verano y me apetece un baño. Y se fue para abajo, se fue deslizando para abajo y me la encontré un día casi flotando aquí. Cogí y la subí y ya está. Vamos a ver si se queda ahí, si se fija bien con las raicitas y está un poquito más fija y estable. Me gustan estas plantitas, la verdad. Son muy agradecidas, con poco van para adelante, que da gusto verlas. Nada, la verdad es que este proyecto pues no tiene mucho más que decir. Cuando algo va bien y está en piloto automático, pues que siga así. Es que estos acuarios es que no te dan pegas ninguna. Sí que es verdad que voy a empezar la remodelación. Me voy a cargar voy a sacar muchas bucefalandras y vamos a cambiarlas por otras plantas para gozarnos un poquito más el tronquito. Pero bueno, lo veréis. También es que me habéis dicho que le meta hojitas, que le meta botánicos y tal al acuario. Probablemente por la parte de atrás, que yo no lo voy, que no se ve, sí que le meta para que estén a gusto los Mamasteri y se animen a la cría, pero por la parte de adelante lo quiero dejar casi que así, ¿vale? Entonces, la parte trasera, como no hay nada apenas plantado, es todo, pues eso, le meteremos. Y ya está, vamos a ver qué sale de este proyecto. Ojalá los podamos criar aquí en cautividad y veamos la cría de peces nuevamente aquí en el canal. Por cierto, tema de Kilis. Ya veréis. ¿Volverán los Kilis al canal 379 días después? Pues probablemente sí. O sea, no os voy a engañar. Probablemente vuelvan una variedad de Kilis anuales en el proyecto de la cocina y hasta ahí puedo leer. Muy pronto lo vais a ver. ¿Cómo está este proyectito? Estoy viendo que le voy a tener que poner para el tema de la humedad, pues una tapa un poquito más hermética, ¿vale? Pero bueno, por lo demás la verdad es que mirar el bicharraco que utilizamos para hacer la miniatura la semana pasada es que es espectacular estos jarros que está sacando. Y aquí me está sacando un jarraco tremendo. Y mirar esa droserita que pusimos ahí. Esta es la espatulata, ¿no? Esta es la... ¡Ay, Dios mío, no me sale! Esta es igual que esta. Drosera rotundifolia. Vale, ya me han salido, ¿veis? Es que tengo un Alzheimer bastante de caballo. Cuando vais a la naturaleza y las observáis, mis chanclas, cuando vais a la naturaleza y las observáis, generalmente se observan así, entre musgo de fagnum en las turberas y tal, se pueden observar así, casi empantanadas. Algunas no tanto, otras más están en terreno un poco más de secano, pero se ven más o menos así. La verdad es que son curiosas de ver. Y mirar, como dije la semana pasada, que estaba ya sacando el tallo floral de esta planta, bueno, pues ya he abierto las flores, a ver si consigo enfocar, ya he abierto las flores esta Drosera espatulata, que es esta, que tiene un color espectacular, ya he abierto las flores, el tallo floral, y vamos a ver si nos da semillas o es esmeril. Vamos a ver qué pasa. Yo le he hecho ahí el agujerito y me da que me va a tocar tutorizarla antes de que llegue a la pantalla, pero bueno, lo veremos. El que no sepa de lo que hablo, que se mire el resumen semanal pasado. Por lo demás, este acuario, ahora que tiene un poquito más de humedad, pues se nota esa humedad en color un tanto distinto de las trampas y demás. Bueno, que está... digo, se me ha dividido esta planta, pero no. Esta Drosera... no, la Andrómeda no es esta es la Paradoxa. Digo, se me ha dividido, pero no. La verdad es que mola un montón esta plantita carnívora. Vale, pues así va mi carnívoro horario. Espero que os guste. Vamos a meter caña con los carnívoros horarios. El bonsai, os quejaréis, Bueno, que no me enrollo más con estas cosas porque no hay que enrollarse mucho más como están, como están las dionaeas. El otoño ha llegado a la mesa. La verdad es que está quedado a gusto, Aquí en interior, el ficusazo. Mirad qué color tiene, madre mía. Estos cultivos indoor. Si me dedicas a otra cosa. No hagáis eso, chicos, es ilegal, ¿vale? Es ilegal. Mirad la cera que tiene las hojitas. Crían cera, no es que sea polvo, es como una especie de cera que tienen. Por aquí en esta habitación con tanta humedad, el polvo en suspensión es mínimo. Bueno, y este acuario que se postula como próximo gran candidato a Salvando al Acuario Ryan. No le acabo de pillar el punto, me sale alguita green dust, parece, es una alga verde que se quita muy fácil
de las rocas y tal. Green Dust, exceso de fosfato, otra vez. Vamos a ver qué pasa con los fosfatos aquí. Como se ponga tonto, mirad lo que tengo por aquí. Mirad lo que tengo. Mirad lo que tengo. Como se pongan tontos los fosfatos, vamos a coger esto, el Fosfate Remover de base. Nos lo mandaron, todavía no lo he probado. Pero es que como vea que tengo un problema con fosfato generalizado en algunos acuarios, me cojo esto y me lo liquido. A ver, entiendo que también es porque alguna semana que otra se me ha ido la mano con el abonado. Mira que este acuario prácticamente no le he hecho nada, pero me pongo a hacer flip-flips en todos los acuarios y llego a este y me creo que son 300 litros y me meto de más. Entonces, bueno, también es culpa mía. En fin, con cariño y amor todo llegará a buenos puertos. Por lo menos los peces están contentos, que es lo que tiene que ser, ¿no? Que lo pondremos en orden, gente. Que si os ha gustado este resumen y queréis más resúmenes como estos, esto lo tengo que poner también en orden. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dar la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces seguiremos trabajando por aquí. Suscribiros al canal, maldita banda de... Madre mía, que no voy a decir lo que sois, No voy a decir lo que sois, pero aquí hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita. Así que, triste es pedir, pero más triste es rogar. Venga, suscribirse. Hasta entonces, felices. ¡Adiós!